Aleluya. Es tiempo de balance. Siempre que terminamos un año, por ahí, un año natural, siempre pues hacemos balance y bueno, mañana día 30 y al 31 está la cosa a tope, adrenalina ahí al máximo y haciendo declaraciones de intención para el próximo año, valorando lo que hemos vivido. Yo no sé, igual no te pasa a ti, pero a mí me suele pasar y miro alrededor y veo que suele pasarle a algunos mortales. Aquellos que son perfeccionistas como yo, aquellos que persiguen, ¿verdad? El querer hacerlo todo bien, lo pasamos mal cuando nos equivocamos. Cuando cometemos algún error, cuando cometemos alguna torpeza más, que es como titulé el mensaje de hoy, cuando cometemos alguna torpeza más, nos duele más. Yo veo que gente se equivoca y anchas Castilla, pueden seguir adelante con una frescura y a mí me duele tanto en el corazón, me duele tanto. Para mí sé que es algo que tengo que ir corrigiendo porque dentro de esa dinámica meto y envuelvo a todos los que están a mi alrededor. Aquello que uno se exige, ¿verdad?, es lo que proyecta hacia los demás y suele exigir a los demás. Por eso, bueno, una de las declaraciones de intenciones para mi vida es intentar ponerle freno a esa rueda del hámster, ¿no?, que se pone a dar vueltas siempre sobre sí mismo en ese sentido, sin dejar de buscar la excelencia, sin dejar de querer asemejarme a Jesús. Tengo que ser consciente de que cometo alguna torpeza de vez en cuando. Hay una historia en la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 43, encontramos cómo Felipe encuentra a Jesús, o más bien Jesús llama a Felipe y se acerca Felipe a Natanael y le comenta y le dice: hey, escucha, que hemos encontrado al Mesías, aquel que las Escrituras hablan de él, aquel de quien Moisés y los profetas hablan de él, a Jesús, el Cristo, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y yo encuentro ahí que de alguna manera Natanael o estaba despistado en ese momento, o daba mucho el sol en esa parte de Israel, o él ignoraba esa parte de las Escrituras. Moisés y los profetas top 10 para los judíos, es decir, tócales costumbre, tócales tradiciones, pero no le toques a los profetas, no le toques a Moisés, no le toques a los profetas. Era top 10. Y sin embargo, parece que comete esa torpeza de desconocer las Escrituras. Natanael parece que no estuviese atento, ¿no? Sin embargo, Felipe no entró en conflicto. Esto está en Juan 1, del 43 al 51. Felipe no entró en conflicto, solamente le dijo: ven y ve. Y algo así como: experiméntalo por ti mismo, asegúrate, no porque yo te haya dicho de que es el Mesías, asegúrate porque lo vas a ver. Y Jesús declara de Natanael cuando él se acerca y le dice: he aquí un varón israelita en quien no hay engaño. Ahí pareciera que algo no casa, que algo no cuadra. Vamos a ver, Natanael parece que no conocía esa parte de la Escritura donde hablaban del Mesías, del Cristo que vendría, declarado por Moisés, por los profetas. Pero cuando se acerca Natanael a Jesús, Jesús hace esta declaración de él: he aquí un verdadero israelita, le dice, en quien no hay engaño. Y esas palabras fueron suficientes para que Natanael
declarase y confesase la deidad de Jesucristo. Rabí le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Solo un encuentro con Jesucristo puede hacer que nuestras telas de araña desaparezcan de nuestra mente, pueden hacer que esa revelación que viene de la misma palabra por la boca del Espíritu Santo, Jesús mismo hablando, puede hacer que nosotros entremos en esa dimensión de la revelación de conocer quién es Dios, aún sin conocer todo el consejo de la palabra, aún siendo ignorante, aún cometiendo esa torpeza de no conocer toda la palabra. Y estamos en el proceso. Todos los mortales que aquí estamos en el proceso de conocer la palabra de Dios. Algunos pueden llevar más tiempo y conocer más de la palabra, y otros menos y conocer menos. Pero la revelación de que Jesús de Nazaret es el Señor, es Dios, esa la podemos recibir cada uno de los que estamos aquí. La gran mayoría de los que estamos la habremos recibido, pero si en esta mañana aún no has declarado que Jesucristo es tu Señor y Salvador, en esta mañana lo puedes hacer efectivo. Solamente su presencia, solamente saber que es Dios mismo quien está hablando a tu corazón y está impactando, ¿verdad?, tu ser. No solo porque esté yo hablando, sino porque sea el mismo Espíritu Santo quien te esté convenciendo. Tal vez desde antes de que viniste, tal vez en el tiempo en el que estés aquí, quizás cuando te marches y estés camino de casa. Lo importante es saber en lo más profundo de nuestro ser que Jesucristo es el Señor. Amén. Escuchar esas palabras de su boca que conmueven todo nuestro ser. Algunas torpezas más. Parece como que Natanael cometió esa torpeza de ignorar esa parte de la Escritura. En la vida del israelita dependía de esa promesa, de esa profecía de que vendría el Cristo. Hoy en día lo están esperando aquellos que no son los judíos no mesiánicos, aquellos que están esperando todavía al Mesías, tienen esa promesa ahí. Así que encuentro que Jesús está animando a Natanael, aún después de cometer esa torpeza. ¿Y cómo nos sentimos o cómo puedo sentirme cuando cometo alguna torpeza? ¿Cómo puedo mirar al Señor y decirle, wow, he fallado? Él, ¿sabe qué hace? Él hace una declaración de lo que tú y lo que yo somos para Él. Él utiliza las Escrituras y nos da una declaración de lo que somos. Yo soy, ¿cómo dice la canción? Es más fácil cantándola que hablándola, ¿eh? Yo soy quien dices que soy, perdonado, escogido, y algo así, ¿no? Yo soy quien dices que soy. Veo a Jesús animando a Natanael. Yo si hubiese sido Natanael, no sé dónde hubiera metido la cabeza. De ahí además Jesús le dice, cuando te vi debajo de la higuera. Ahí, y Natanael se dio cuenta de que Jesús lo conocía en su intimidad. Y no había duda de que aquella persona era el Mesías. Lucas 9, 51, 56, vemos cómo Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Ellos van dirección Jerusalén, pasan por Samaria y Jesús les dice, buscando un lugar para descansar y tomar un refrigerio, que seguimos, y no les recibieron los samaritanos. Y llegaron Jacobo y Juan a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? A los samaritanos. Esta gente ya llevaba un tiempo con Jesús. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú con Jesús. Llevaban menos de 3 años. Jesús estuvo con ellos 3 años. 3 años cuerpo a cuerpo. Y como te parafraseé, iban de camino y los samaritanos no lo recibieron. Y se les ocurrió la brillante idea de decirle al maestro,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías, y los consuma? Ahí hay unas cuantas cosas. Ahí vemos la fe que ellos tenían. El Señor los había enseñado a orar. Y ellos estaban seguros. Dice, bueno, nosotros en fe y con el maestro, imagínate, en fe y con el maestro aquí al lado. Así que estaban, dice, nosotros tenemos esa autoridad para que descienda fuego. Vemos algo de sumisión, ¿no? Porque, ¿te parece, Señor, si pedimos que descienda fuego? Nos da la autorización, sabemos que, ¿verdad? Conocemos los principios de autoridad y ¿te parece que? Pero también se ve un tremendo carácter vengativo en ellos. Llevaban un tiempo ya con el maestro. Claro, si Elías lo hizo, pero es que Elías tenía un contexto, ¿verdad? Jesús le respondió, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le contestó, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Versículos 55 y 56 de Lucas 9. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Llevaban tiempo con el maestro. Lo habían visto sanar, habían visto milagros, habían visto alimentar a personas, multitudes, pero es que no era la primera vez que Jesús era rechazado. Sin embargo, Él vuelca toda la carga de el propósito por el que vino en esas palabras. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús aprovechaba cada torpeza y aprovecha cada torpeza que los discípulos cometían y que los discípulos cometemos en el andar con Él. Aprovecha cada torpeza para enseñarnos el propósito por el cual Él, en esta fecha, celebramos esa venida de Dios mismo, ¿verdad? Hecho hombre, en condición humana, pero en total deidad, siendo Dios mismo. El propósito de Dios es que ninguna alma se pierda. Aún en Mateo 20:20, a la madre de dos de sus discípulos se le ocurre una idea genial. Mateo 20:20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. ¿Verdad? Parece muy reverente, con mucho respeto. Él le dijo, ¿qué quiere? Y ella le dijo, ordena, le dice, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate la idea que tuvo la madre. Y aquellos dos ya eran ya talluditos, con barba y todo. Los hombres ya estaban ya grandecitos para tener sus propias ideas. Y fue la idea. Por eso dice Jesús, aquel que no aborrece a padre, madre, hermano, esposa, esposo, se refiere a la influencia que puede dar sobre la persona. Si hay alguien o algo que nos influencia más que el mismo evangelio, no podemos ser sus discípulos, podemos hacer otra cosa. Y ahora resulta aquí que estos dos caballeros permiten que su madre vaya a darle una idea a Jesús para cuando venga en el reino de los cielos. Ahí vemos una ambición, ¿verdad?, desmedida, una autoexaltación. Es decir, ¿dónde tenían puesta la mirada estas criaturas? Los discípulos estaban continuamente con Jesús y las mujeres pues iban cuando salían de un pueblo a otro y demás, iban atendiendo las necesidades de ellos
y algo habría escuchado, tal vez sus hijos le habrían hablado, o ella tal vez directamente. Sin embargo, la idea fue tremenda. Así que vemos la petición de Santiago y Juan. Y hay un capítulo, el capítulo 4 de Juan. Me gustaría que pudiésemos leerlo, capítulo 4, donde hay un encuentro de Jesús con una mujer, la mujer samaritana. Juan 4, versículo 31. Jesús venía caminando con los discípulos, entraron en Samaria, tenían hambre, tenían sed, Jesús quedó en el pozo y los discípulos fueron a buscar comida. Viene la mujer samaritana a buscar agua, hay un encuentro, una conversación, conocemos tal vez la mayoría lo que ahí ocurrió. Y hay un momento en la conversación en que los discípulos regresan. La mujer había sido confrontada por esa palabra de ciencia, de sabiduría de parte de Jesús hacia ella. En cuanto a su marido, cuatro había tenido y el quinto no era su marido, ella se da cuenta de que es el Mesías. Y cuando ellos vienen, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ese pensamiento era legítimo. Sin embargo, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hay una necesidad de estar cerca de Jesús por el simple hecho de que Él va a hacer que nuestros corazones se apasionen tanto como el suyo. Es imposible que nosotros estemos cerca de una persona y no seamos influenciadas por la persona. Más cuando nosotros deseamos ser influenciados. El celo de Cristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús está redimiendo el tiempo, Él está siendo consciente del valor que tiene el tiempo. Es cierto de que Él estaba cansado, Él estaba sediento, Él estaba hambriento. Había momentos en la vida de Jesús en esos 3 años que Él los cogía y los llevaba aparte. Y la multitud, y Él los llevaba porque sabía la necesidad de esa renovación, de ese descanso, de ese recibir en la intimidad. Pero Jesús nos enseña que el tiempo que estamos viviendo, sea la circunstancia que sea, es valioso. El tiempo, hay momentos que no van a pasar nunca más. Hay oportunidades que por eso dice el refranero, las oportunidades las pintan calvas. Hay momentos y oportunidades que tal vez podamos tener solamente en una ocasión en la vida. Jesús deja claro que lo primero es que haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primera de Timoteo 2:4, la parte primera del versículo, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Yo sé que tú lo sabes, pero yo te lo digo para recordarlo. Porque me hace bien ceñirme con este pensamiento cada día. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y las mujeres también. Sí, hombre. Cuando dice hombre habla del género humano. Dios quiere que la humanidad sea salva. Pero hoy por hoy la humanidad no es salva. Somos salvos aquellos quienes hemos reconocido el señorío de Jesucristo, la persona de Jesucristo.
Así es que haga la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y después que acabe su obra, dice la segunda parte del versículo de Timoteo, y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que hay un interés desmedido en el corazón de Jesús, y me atrevo a decir desmedido porque rebosa, y es que Él quiere instruir en este caso a sus discípulos y en este caso a esta mujer samaritana, instruirlo en el conocimiento de la verdad. Jesús vivía de obedecer al Padre. Jesús vivía de obedecer al Padre. El obedecer al Padre agradaba su corazón, porque sabía que agradaba el corazón del Padre. ¿Sabes? Aparte de animarlos y de mostrarles la importancia del tiempo, la diligencia en cuanto al mensaje, Jesús los urge, los lleva a darse cuenta, a mostrarles ese tiempo en el que estaban viviendo. Ellos dicen que iban a ser colaboradores de Jesús. 1 Corintios 3:9. Este es el trabajo, dice, por lo que tendrían que mostrar el mismo interés. Alguien que quiere imitar a alguien tiene que mostrar las características de esa persona a quien quiere imitar. Y el interés de Jesús de trabajar con los discípulos es el mismo que tiene hoy para con nosotros. Jesús quiere que nosotros trabajemos, colaboremos con Él. Necesitamos levantar nuestra mirada, necesitamos alzar nuestros ojos y conocer cuál es la pasión que hay en el corazón de Jesús. Y Él vino a salvar las almas. Él vino a aprovechar cada momento. La tarea es predicar el Evangelio. Y Jesús les habla del tiempo de la siembra y de la siega. Es tiempo de mucha ocupación. El tiempo de la siembra y de la siega. No es tiempo de estar descansando. No es tiempo de estar de brazos cruzados. Es tiempo de estar diligente. Es tiempo de estar, de discernir los tiempos en los que vivimos, cuáles son las personas que nos están rodeando, a quiénes son, a las personas que tenemos que llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje que está en tu ADN y en mi ADN. Es una obra necesaria y urgente. Él le dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Alzad vuestros ojos y mirad, porque es necesario de que alcemos los ojos, que estemos enfocados en aquello que nos rodea, pero que miremos y que lleguemos a discernir, como acabo de decir, esos tiempos en los que estamos y esas personas, ¿quiénes son esas personas a las que tenemos que compartirles el Evangelio? Hermanos, si tú aceptaste el desafío de seguir al Señor, esa es tu tarea, predicar el Evangelio. Cuando en la audiencia hay un sincero deseo de oír la palabra de Dios, se aviva en el predicador un deseo diligente de compartir el Evangelio. Jesús estaba hablándole a aquella mujer y su corazón aún se ensanchaba más al ver que la mujer le devoraba las palabras. Eso sucede cuando se comparte el Evangelio, cuando hay hambre y sed de la palabra. Eso provoca en el que comparte la palabra ese deseo de predicar, de compartir, de ir más allá. E incluso es un momento en el que Dios aún le da más de lo que aún pensaba que podía compartir. Él les está hablando, Jesús les está hablando de los samaritanos. Levantad vuestros ojos, mirad, ya está. Dice, y mirad los campos porque están blancos para la siega. Jesús sabía que iban a venir y que los samaritanos, que esta mujer había ido a testificarles, iban a creer por la palabra que Jesús les había hablado. El trigo que no se recoge a tiempo, hermanos, se pierde. Estoy hablando de almas, de personas como tú y como yo. No, Jesucristo ha dado su sangre en la cruz para darte salvación. Tú
Has de recibir esa salvación, aceptar ese sacrificio en la cruz y vas a ser salva. Y vas a estar como nosotros cantando por una eternidad. ¡Yuhu! Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice. La verdad os hará libre. La verdad, Jesucristo es la verdad. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús te va a dar un abrazo. En cualquier momento te va a dar un abrazo. Y vas a ser libre y lo vas a reconocer y vas a confesar como Natanael. Aleluya. Tú eres salva, has de ser salva. Tú has de recibir esa salvación. Amén. El trigo que no se recoge a tiempo se pierde, hablando de las almas. ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros? Los mismos discípulos iban a salir beneficiados de hacer la obra de Dios. Dice el versículo 36 de Juan 4, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. No es el éxito lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. No es éxito. El mundo tiene sus parámetros y a veces nosotros podemos estar un poco encandilados con lo que puede parecer éxito en nuestro servicio al Señor, en nuestro seguir al Señor. Lo que Dios está buscando es fruto. Lo que Dios está buscando es fruto. La satisfacción de saber que el trabajo y el esfuerzo tienen como objetivo principal la salvación de las almas. Ese fruto de llevar las gavillas cuando nos presentemos delante de su presencia. Y es algo que está golpeando y cautivando mi corazón. Ahora mismo estoy en una encrucijada de caminar cada día por fe como tenemos que hacer y de mirar alrededor y preguntarme, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dice que es una obra fácil y llevadera. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Eso dice el versículo 37. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Moisés, los profetas, Juan el Bautista y Jesús mismo habían sembrado. ¿Y los apóstoles qué iban a hacer? A cegar, a cosechar. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros curraron, picaron piedra y ahora a ustedes, les dice Jesús, y ahora a ustedes vaya a recoger lo que otros sembraron. Moisés y los profetas sembraron, pero no pudieron cegar. Sus escritos sirvieron de mayor provecho después de que se fueron, después de que partieron, que mientras vivían. Su ministerio estaba destinado a servir y apoyar el ministerio del nuevo pacto. Lo lees en 1 de Pedro 10, 12. Su ministerio estaba destinado a servir y apoyar el ministerio del nuevo pacto. Vamos a leerlo. 1 de Pedro 10, 12. Primera de Pedro 1, 10, 12. Porque Primera de Pedro 12 estaría escribiéndolo el hombre ahora, para mí. Primera de Pedro 1, 10, 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y escudriñando qué persona y qué tiempo, los profetas, unos cuantos miles de años antes, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, para Moisés, los profetas, no, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así es que si no hubiera sido por esa semilla sembrada por los profetas, no podía haber dicho la mujer samaritana, sé que va a venir el Mesías. Ellos habían sembrado
Ellos habían profetizado del Mesías y todos estaban esperándole. Y esa mujer samaritana, cuando Jesús se presenta como quien era, como el Mesías, un poco antes ella le estaba diciendo, es que nosotros estamos esperando al Mesías. Así es que después de todo un año, como dije al principio, después de cometer algunas torpezas en el andar, encontramos de que Jesús está siempre queriendo animarnos, está siempre queriendo enseñarnos y corregirnos de esas torpezas que conocemos. Jesús siempre está presto para mostrarnos esa urgencia que hay en llevar el mensaje del Evangelio. Y yo quiero terminar con una torpeza más, pero que puede ser ese lugar que hablaba de mi persona, en ese lugar de desencuentro, ¿no? de pensar qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. Si sé que tengo que andar por fe, pero ¿qué está ocurriendo? Es la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella tenía un esposo top 10, Elcana, top 10. Pero tenía también a Penina, que era otra esposa que tenía este hombre, Elcana. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, primer capítulo, lo lees. Pero ella tenía un problema y era estéril. Era estéril. Tenía el corazón del marido, tú lo lees y es precioso. Y él le dice, pero si te doy lo mejor, me tienes a mí, soy la creme de la creme, no sé qué más te falta. Versión San Javier. No tenía fruto en su vientre. Penina era un garbanzo en el zapato, porque tenía hijos e hijas y además se mostraba con despecho, ¿no? Y sabes, ella cuando suben al templo, ella se va y se pone a orar. Y Elí estaba chocheando, estaba viejito el hombre. Sus hijos estaban en el ministerio, dice la palabra, y no andaban conforme al corazón de Dios. Fíjate qué cosa. Elcana, sabiendo de que los sacerdotes no estaban en orden, él iba y subía y presentaba la ofrenda porque era lo que le tocaba a él. Y sabemos la historia, Elí está sentado y está mirando y comete la torpeza de decirle, a ver si se te pasa ya la borrachera. Digiere tu vino, le dice, digiere tu vino. Y ella le dice, no estoy borracha, soy una mujer atribulada, afligida y estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y yo pensaba, Señor, después de 3 años, ¿no ha habido un nuevo nacimiento aquí? Aquí. Después de 3 años, del año 17 hasta el año 20 que empezamos ahora, no ha habido un nuevo nacimiento aquí. El bautisterio lo tengo como almacén, tendrías que verlo. Está lleno de trastos. Yo sé que es una vida de fe, tenemos que andar por fe, pero la falta de fruto, la falta de ese fruto es síntoma de que algo no va bien. Ana no podía tener hijos, era estéril. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando, Señor, con mi vida? ¿Qué está pasando de que no hay conversiones? Porque la alegría de la casa es cuando la cuna está llena.
cuando hay ese deseo de hablar a la gente y que la gente se convierta y empezar a enseñarle y empezar a corregirlo de sus torpezas. Esa es la vida. Y hermanos, la vida pasa muy rápido, me di cuenta. El otro día andaba por el Carrefour buscando un regalo y dice mi hijo, ¿te acuerdas cuando buscábamos regalos para los niños, juguetes para los niños? Que va todo muy rápido. Claro, cuando estás pasándolo mal va lento, pero la vida va rápida. Y abriendo mi corazón ya, ¿no? Necesito un milagro. No por mí. Porque después Dios le da a un hijo, Samuel, ella lo cría y después lo dedica, queda en el templo y después tiene más hijos y tiene más hijas. María, la madre de Jesús, después de haber concebido del Espíritu Santo, después ella con José tiene más hijos y más hijas, porque eso dignificaba a la mujer y a la familia. Y para una congregación, el tener hijos espirituales la dignifica, es sinónimo de sanidad y de vida. Y hermanos, lo comparto mirándome a mí y pidiendo al Señor que me dé revelación, que me ilumine qué cosas hay, ¿no? O cómo he de proceder. Porque mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Y como dijo Jesús, acabar su obra. Que almas se salven y discipular las almas para que sigan. Hermanos, termina este año, pero la vida sigue. Comienza un año nuevo. Las declaraciones de intenciones de gimnasio y de dieta y de todo eso, mira, van a llegar hasta ahí. Van a llegar, o no. Solo depende de lo disciplinados que seamos. En cuanto a lo espiritual pasa igual. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo que nos hace movernos cada día? ¿Estamos dispuestos incluso a sacrificar aquellas cosas que son legítimas, son lícitas, como el comer? ¿Te puedo llamar a la hora de comer o no te puedo llamar a la hora de comer? Yo a veces pienso que cometo un fallo. Yo no, solamente apago el teléfono cuando estoy en el culto. Cuando estoy en casa lo dejo abierto todo el rato. Ni para la siesta. Debería de aprender. A la siesta del domingo debería. Pero siempre está abierto. Tampoco recibo muchas llamadas. Hermano, ¿está en tu corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios? Tenemos que estar cerca de Jesús. ¿Está en tu corazón el deseo de acabar su obra? Tenemos que estar cerca de Jesús. Tenemos que permitir que Él influya en nosotros. Y tenemos que permitir a los que son como yo, que cuando cometamos las torpezas, dejarnos corregir, que no pasa nada. No pasa nada, no estamos hablando aquí de apología del pecado, vamos todos para adelante y no. De cuando uno se equivoca y vistes que aquello que te duele, y no pasa nada porque Jesús está para enseñarnos, incluso para levantarnos de nuestro andar. Así que yo, en lo que concierne a la palabra en esta mañana, he terminado. Espero que Dios te haya hablado. Espero que la palabra haya cabida en nuestro corazón y que permitamos que Dios mismo, Jesús, siga influenciando
en nuestras vidas. Como lo hizo con sus discípulos, así con nosotros. Para poder alcanzar el propósito por el cual Él nos alcanzó. Para mí es un gozo, quiero que sepas, para mí es un gozo poder estar aquí, poder estar al frente, forma parte de la cruz. Si me dieran a elegir, esa es buena, ¿eh? Si me dieran a Jesús, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque no estoy viendo fruto y me miro a mí mismo, voy a estar obedeciendo al Señor, aunque me duela. ¿Y tú?